en la motivación y vulneración del derecho a la intimidad. La inspección al radicado 51699 evidenció que los oficios de 2016 y 2017 incluían el número 317-5050 como contacto de Nilton Córdoba Banyoma, mientras que el acta de versión libre del 6 de diciembre del 2017 mostraba el número real del indiciado, 321-6406 asteriscos. Este error era fácilmente superable, pues los investigadores tenían acceso a los datos correctos aportados por Córdoba en su versión libre y los oficios recientes de marzo y abril del 2018 reiteraban el número 321-6406, no el 317-5050. Desde 2015, Córdoba utilizaba el mismo número, acreditado en otros radicados como el 44570. En cuanto a la valoración del tribunal sobre la ilicitud, se concluye que hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente, sin motivos fundados. La invocación del hallazgo imprevisto inevitable carece de sentido jurídico y no legitima la afectación. El error involuntario no desvirtúa la ilicitud, pues la interceptación se sustentó en datos erróneos y descubrir tardíamente que el número no era de Córdoba no constituye hallazgo imprevisto, sino negligencia grave. Tampoco aplica la regla de descubrimiento inevitable, ya que no se demostró que la prueba se habría obtenido por medios lícitos y la remisión de prueba ilícita entre procesos no sanea la violación. Nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el número de Álvaro Uribe Vélez. La orden se justificó para Nilton Córdoba. Además, se conocía el número de Uribe desde el 2017 en el radicado 38451, lo que refuerza la falta de diligencia en la verificación. Finalmente, aunque el Estado puede interceptar comunicaciones de tercero, ello requiere motivos fundados y la Fiscalía no acreditó actividad lícita paralela que justificara la obtención de conversaciones entre Uribe y Cadena. De la trascendencia de la regularidad y control constitucional. Se probó que el abonado 317-5050 perteneciente a Álvaro Uribe fue interceptado en el proceso 51699 contra Nilton Córdoba, sin referencia personal ni motivo razonable que justificara la afectación de sus comunicaciones privadas. Toda interceptación sin fundamento legal ni motivación individualizada vulnera el derecho fundamental a la intimidad y constituye actuación ilícita, por lo que debe aplicarse el test de ponderación entre el interés público y los derechos fundamentales. La nulidad de pleno derecho exige revisar el fundamento que permitió la injerencia en la esfera privada bajo control autónomo respecto de la reserva judicial inicial, y el tribunal dispuso que este análisis debía realizarse en juicio oral, garantizando inmediación, contradicción y publicidad. En cuanto a las deficiencias en la motivación y el control judicial, se advierte que la juez Acuo validó la interceptación por apego al artículo 301 de la Ley 600 del 2000. Pero ignoró que la protección de derechos fundamentales emana de la Constitución y de los tratados internacionales, por lo que la norma debe interpretarse sistemáticamente con la Carta Política. Los derechos fundamentales son personalísimos y cada línea está asociada a una persona identificable. La intervención no puede sustentarse solo en una orden judicial, sino en una motivación objetiva y verificable. No basta la vinculación formal al proceso, sino que se requiere una relación razonable con el delito investigado. Además, las decisiones que afectan derechos fundamentales deben estar motivadas por escrito, conforme la Ley 600 y la Ley 906, y las providencias reservadas que ordenan interceptación deben contener razones claras y verificables. Respecto a la carencia de motivos fundados y proporcionalidad, se concluye que estos fueron desatendidos. El informe policial indujo a error al vincular la línea con el indiciado y la afirmación sobre, comilla, comunicación entre abonados, cierra comilla, carecía de sustento técnico y no justificaba la medida. No se agotaron actos previos para verificar la necesidad de la interceptación y la medida resultó desproporcionada, pues implicó una afectación grave sin interés legítimo acreditado. Finalmente, el tribunal critica la valoración de la Quo, que calificó el error como razonable por falta de dolo, lo que se rechaza. La ausencia de dolo no legitima la invasión de la intimidad y existían filtros previos que debieron evitar la irregularidad, como por ejemplo, en el radicado 52240 sí se aplicó el test de proporcionalidad antes de ordenar actos invasivos, lo que no ocurrió en el caso analizado. Conclusiones sobre la ilicitud, nulidad y doctrinas aplicadas. En el radicado 38451,
marzo del 2017, antes de ordenar las interceptaciones, se solicitó a Movistar datos biográficos, registros y ubicación, confirmando que la línea 317-5050 asterisco pertenecía a Álvaro Uribe Vélez desde 1999. Este antecedente evidencia que el grupo investigador conocía el titular, lo que cuestiona la razonabilidad, comillas, alegada por la ACUO. La interceptación se originó en una orden judicial viciada por un informe policial basado en datos erróneos, sin precisar la base fáctica para inferir comunicación relevante ni identificar los titulares de las líneas. Se omitió el examen ex ante sobre la pertinencia y proporcionalidad, lo que compromete la legitimidad de la medida. La ausencia de motivación estructural vulnera los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Como consecuencia jurídica, la interceptación injustificada convierte la información obtenida en prueba ilícita, inexistente por nulidad de pleno derecho, efecto que alcanza tanto la prueba directa como la derivada. El tribunal critica las doctrinas invocadas por la ACUO y los no recurrentes, quienes intentaron amalgamar figuras distintas, hallazgo imprevisto, descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista, para justificar la ilicitud. El descubrimiento inevitable exige acreditar que la prueba se habría obtenido por un medio lícito en curso, lo que no ocurrió. La sentencia apelada desconoció la premisa básica, reconocer la... Bueno. Bien, señoras y señores, noticia muy importante. El Tribunal Superior de Bogotá acaba de declarar ilícita una de las pruebas claves en el proceso contra Álvaro Uribe, que es la famosa chuzada por error muy extraña de la Corte Suprema, Marta. Atención, esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá va a marcar el derrotero de lo que se viene ahora en torno al proceso de Álvaro Uribe. En efecto, los 3 magistrados acaban de anunciarle al país que fueron ilícitas. Repetimos, ilícitas las interceptaciones que se hicieron al celular del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Marta, aunque eso fuera chuzada. Bueno, eso lo dicen ustedes, dice que que el hecho de que se diga que fue un error por parte de la Policía Judicial no justifica la violación a la intimidad que está sustentada en tratados internacionales y en la Constitución política. Así que aseguran que a pesar de que hayan calificado como un hallazgo casual y grave, no se justifica haber violado la Constitución y las normas internacionales al vulnerar los derechos del expresidente Álvaro Uribe. Así que atención, se caen las interceptaciones que se hicieron en la Corte Suprema de Justicia por error. Decían que estaban interceptando a Milton Córdoba Manyoma, congresista, pero realmente estaban escuchando a Álvaro Uribe Vélez y a su entonces apoderado Diego Cadena. Este es un dato muy importante porque puede hacer caer otros elementos importantes del fallo en primera instancia de Sandra Heredia. Claro que sí, Marta. ¿De qué estamos hablando? En el año 2018, en marzo, la Corte lleva un proceso por parapolítica contra un congresista chocoano que se llama Milton Córdoba Manyoma. Y inexplicablemente termina chuzado el teléfono del expresidente Álvaro Uribe. La Corte lo escucha, les advierten los técnicos del CTI, oiga, este no es Milton Córdoba, sino el señor Álvaro Uribe. Sin embargo, esa interceptación se demora un mes más y parte de lo que se escucha allí, Marta, es utilizado en el proceso contra el expresidente Uribe. Y ojo, porque recuerde usted que ese famoso proceda, doctor Cadena, está en esa grabación. O sea que esto va a ser muy importante. Le propongo, Marta, que sigamos escuchando a los magistrados. Muy bien, vamos entonces. Vamos a la audiencia, adelante. Frutos de una obtención ilícita. La Fiscalía no acreditó una vía alternativa lícita que condujera a la prueba, por lo que las doctrinas de descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista resultan inaplicables. De manera que se excluirán entonces las grabaciones identificadas bajo el ID 4479343 que integran registros entre el 12 y el 22 de marzo del 2018 y se hace el listado de los IDs, las fechas y las horas en que ellos se realizaron. Sobre las interceptaciones de comunicaciones a la línea de Diego Javier Cadena Ramírez. En primera instancia, el fallo no examinó la licitud de cada línea interceptada solicitada por la defensa y el Ministerio Público, limitándose a las conversaciones entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena sin identificar el origen, si provenían del 317-5050 o del 3012-796, ambos con asteriscos al final, y señalando que debía estárselo resuelto en decisiones previas, dado que no se practicaron pruebas específicas en juicio.
Respecto a la relación abogado-cliente, la juez sostuvo que no procedía a la exclusión, incluso si existía dicho vínculo, porque las comunicaciones evidenciaban planificación de conductas delictivas. Se incorporó el poder otorgado por Uribe y de Cadena el 17 de abril del 2018, posterior a las interceptaciones de 7 y 16 de marzo del 2018. Testimonios y diligencias en la Corte Suprema confirmaron el vínculo profesional, pero iniciado formalmente después de las escuchas. Además, el informe policial acreditó ingresos de Cadena a la residencia de Uribe en febrero y marzo del 2017. En cuanto al fundamento normativo y jurisprudencial, cita sentencias de la Corte Constitucional que establecen que el secreto profesional protege comunicaciones legítimas, no aquellas que buscan eludir la ley o cometer delitos, pues no puede convertirse en herramienta para impunidad. Se configura así una excepción que limita